domingo pasado estábamos celebrando el domingo de resurrección, digamos por fecha, porque todos los domingos son de resurrección. El domingo estuvimos hablando acerca de cómo impacta la resurrección en mi vida. Y entonces aprendimos que si no había resurrección o si no creemos la doctrina de la resurrección, no somos cristianos, porque entonces estamos perdidos. La razón es que nuestra garantía de ir al cielo no son nuestras obras, no es quién soy, porque por cierto, yo no he sido el mejor del mundo y mucho menos para presentarme delante de Dios, y sospecho que algunos de ustedes tampoco, por no decir todos, por respeto a algunos. Entonces, Dios puso a su Hijo y es la única garantía de que yo no sea condenado, es el hecho de que yo tenga a Cristo como mi Salvador. Bueno, entonces vamos a continuar un poco, no con la resurrección, sino con esa fe sana que está escrita en la Biblia y que es el único camino para tener paz con Dios. ¿Y dónde encontramos ese camino? ¿Por qué sabemos que es el camino? Porque está en la palabra de Dios. Porque somos dados a escuchar lo que dice un líder religioso. Y los líderes religiosos somos tan humanos como ustedes, como cualquiera de nosotros, incluso como cualquiera de los peores delincuentes que tengamos en este país. Somos tan humanos como cualquiera. Así que no somos dignos de credibilidad. El único digno de credibilidad es el Señor, y el Señor habló por su palabra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer en Hechos capítulo 20. Vamos a hacer como un repaso general del capítulo, pero vamos a enfocar algunos versículos. Pero para que, esta es una serie, no soy capaz de sacar un capítulo en una sola enseñanza, así que entonces vamos a tomar algunos textos hoy, luego el próximo domingo retomamos otros. Vamos a leer entonces capítulo 20 de Hechos y vamos a leer unos cuantos versículos 17 al 32. Enviando pues, está hablando del apóstol Pablo, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, el apóstol Pablo los hizo llamar, a los líderes de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el día en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y cómo sí que llora uno en este trabajo, hermanos. O es que yo soy muy llorón seguro. Y muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las amenazas, por las acechanzas, de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. De hecho, allí iba a ser tomado preso, iba a ir preso a Roma, y de ese viaje a Roma desencadenó su muerte. Le fue cortada la cabeza. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, es decir, por orden de mi espíritu, ligado al espíritu del Señor, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades, es decir, por donde iba pasando rumbo a Jerusalén, me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le esperaban? ¿Y se devolvió? No. De hecho, alguien le dijo: no vayas. Y él dijo: iré. Es el precio de servir al Señor. Y no es que el Señor nos quiera cortar la cabeza a todos, no. Es que la única forma de honrar a Dios es que nos humillemos dispuestos a dejarlo todo. No es que odiemos entonces a los demás. De hecho, cuanto más amamos a Dios, más amamos la familia. Y llegamos a amar aún a los que nos cuesta amar, es decir, los enemigos, quienes se declaran nuestros enemigos. Sigo leyendo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús,
para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué está diciendo? Ustedes no me volverán a ver porque voy a morir. Eso es duro, hermanos. Por tanto, yo os protesto en este día, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, es decir, todo el plan de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí dice por 3 años, no porque él duró 3 años predicando, sino en esa iglesia a la cual está diciendo, duró 3 años. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Vamos a orar. Señor, es tu palabra y tu palabra es viva y es eficaz. Así que te ruego que por misericordia nos concedas hoy comunicar una palabra que venga de tu voluntad, que no sea trastocada, sino que sea fiel y cambie nuestras vidas, porque necesitamos urgentemente ser transformados. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vivimos un tiempo en que la mayoría de los cristianos escogen la iglesia a la que asisten por la experiencia en que vive esa congregación o que se vive allí. Es decir, alguien dice, voy a tal iglesia porque me gusta. La verdad, uno no debe ir a una iglesia porque le gusta, sino porque se predica la verdad. Porque es que a nosotros, al ser humano por naturaleza, le gusta que lo engañen. No es sino que le hagan risas a uno y ya uno se dejó seducir. Y a veces detrás de las risas hay engaños. Es muy duro. Entonces, unos buscan una iglesia porque es que me gusta mucho la alabanza, porque es que es fuerte, eso parece un concierto. De hecho, en la gran mayoría de las congregaciones hacen alabanzas que parecen conciertos. Tienen sonidos muy, muy elaborados, sonidos muy costosos, valen muchos millones de pesos. Otros buscan entonces sitios donde haya muchos programas, ¿no? Para estar vinculados. Yo recuerdo un hermano que asistía a una congregación que pastoreábamos y una vez lo tuve que parar. Y hermanito, vaya, vea de su casa. No, es que a mí me gusta estar aquí orando. Y entonces un día le dije, ¿no será que está evadiendo su trabajo más bien? Su responsabilidad en la casa. Y a veces uno sospecha que sí. Entonces, pero esas son cosas que pasan por nuestras debilidades. Eso hace parte de la debilidad humana. Cuando uno no encuentra cómo resolver algo, termina tapándolo de alguna forma y justificándolo en otra cosa. Entonces otros buscan que hayan programas, muchos programas para jóvenes, parejas, caballeros, damas, almuerzos comunales, aquí hacemos almuerzos también, y otros. Y no estoy diciendo esto porque esto sea malo, nada de esto en sí mismo es malo, por principio esto no es malo, no. Pero lo que quiero decir es que la salud de una iglesia no se mide por el volumen de la música, por la calidad de la orquesta que toca, ni por el tiempo dedicado a la alabanza, es decir, que no es que allá se hacen 3 horas de alabanza, ni por la cantidad de eventos que haga la iglesia, ni siquiera por cuántas personas asisten a esa iglesia. La santidad no se mide por estas cosas, no. Recuerdo una vez que estábamos en una iglesia y había un grupo de músicos que participaban en la alabanza y todos eran profesionales, graduados de las mejores universidades. Aquí el que sale de la nacional en música, bueno, en cualquier carrera es un duro, pero en música es muy difícil pasar en la nacional. El que sale de universidades como la Central son universidades donde es más fácil entrar que graduarse,
¿Por qué? Porque son muy exigentes en esas áreas. Estoy hablando en el área de música, ¿no? Pero así no se mide la salud. Y en este lugar había un equipo profesional de músicos y una vez hablé con el hermano que era la voz líder, tenía una voz preciosa. Y le dije algo y él se molestó. Le dije algo para que mejorara, no del ministerio. Pero bueno, sí les dije que cuidaran de no hacer tanto show, que no se trataba de hacer el show. Se molestaron, hermanos, y había por ahí otras razones y en 8 días el grupo de alabanza se había desbaratado. Y entonces recuerdo que estábamos con mi hermano y dijo mi hermano, ¿qué hacemos? Entonces mi sobrino cogió la batería. Ahí no estaban mis hijos tocando porque estaban pequeñitos. Mis hijos cogieron, mi sobrino cogió la batería, mi sobrina cogió el teclado. Tal vez yo cogí el teclado, no, creo que yo cogí la dirección. Y una guitarra y todo esto y armamos. Ese primer culto, por cierto, se nos fue la luz. Y pues había, póngale 250, 300 personas en el culto y cantar sin sonido. Yo no hablo tan duro, yo hablaba muy duro cuando era menos cristiano, ahora ya no hablo tan duro. Porque acostumbraba a gritar, a hacerme el guapo. Entonces, y resulta que comenzamos a cantar y la iglesia se levantó a cantar. Al final varias personas nos dijeron, sonó mejor la alabanza hoy. Sorpresa, ¿no? Nosotros no somos músicos profesionales. Pero, ¿qué fue lo que la iglesia sintió? Adoración. Adoración. Dije que la salud de una iglesia no se mide por las cosas que tengan y cómo las tienen y cuánto valen los equipos que tiene. Ni siquiera por cuánta gente asiste. El verdadero termómetro para medir la salud de la iglesia es cuánto esa iglesia centra su enseñanza en la palabra de Dios. Porque es que el fundamento para la fe es la palabra de Dios. No son las experiencias, no son los eventos, no son las cosas que se hacen. Uno tiene estrategias, claro, y hace estrategias y a veces funcionan, pero eso no santifica a nadie. Por ejemplo, la idea de ir al Parque Simón Bolívar, también tal vez tenemos la idea de que algunos compartan algún volantico y alguien vea esto y lo podamos traer a la iglesia. Pero eso no le cambia la vida a nadie. A uno le cambia la vida si uno se encuentra con Dios. Y uno se encuentra con Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestra mente y crece en Dios a través del conocimiento de Dios, y a Dios se lo conoce por su palabra. Una iglesia puede tener una logística inigualable y sin embargo estar vacía del Espíritu Santo. En la iglesia de la Odisea ocurría esto. La Odisea era una iglesia grande en la época del primer siglo y se jactaban del dinero que tenían. Y a nosotros nos gusta el dinero, ¿cierto? Cuando vemos que hay abundancia, es que Dios está bendiciendo. Pero resulta que hay personas bendecidas que viven en medio de 4 latas y son ricos. Tienen al Señor, tienen el Espíritu Santo. Y hay personas que son religiosas. Tienen muchas cosas que disfrutar en esta tierra, pero el Salmo 73 dice que caminan al resbaladero. Así ocurrió en la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22, encuentran ustedes esa historia. Y esto pasa si la Biblia, si la palabra de Dios no es el alma que da vida a esa iglesia. La única forma en que una iglesia sea espiritualmente sana es que el Espíritu Santo esté obrando en esa iglesia. Y el Espíritu Santo obra en esa iglesia cuando el centro de la formación de la iglesia es la palabra de Dios. Es que también hay espíritus de engaño que obran en la religiosidad y confunden. Pero ¿cómo sabemos que estamos en el lugar adecuado y no en el lugar equivocado?
si nos fundamos en la palabra de Dios. Se pueden mover multitudes, pero allí no se mueve el Espíritu Santo. Y no lo digo por arrogancia ni con el ánimo de descalificar a nadie. Se pueden mover multitudes si se toca la pasión de la gente. Jorge Eliezer Gaitán movía multitudes y no tenía el Espíritu Santo, de hecho era brujo. Luis Carlos Galán movía multitudes y no tenía el Espíritu Santo. Nuestro presidente mueve multitudes y no tiene el Espíritu Santo. Y para no ser injusto, Álvaro Uribe mueve multitudes y no tiene el Espíritu Santo. ¿Cómo se mueven multitudes? Tocando su pasión. Y nosotros cuando somos frágiles somos muy buenos para apasionarnos, ¿cierto? ¿Han visto cómo se matan los muchachos matriculados en barras de equipos de fútbol? ¿Por qué? Porque tocaron su pasión. Y sabe, cuando tocan su pasión se mueven espíritus, pero no el Espíritu de Dios. Se mueven espíritus de engaño. Y comienzan a hacer de las suyas. Ahora, no estoy diciendo con esto que entonces usted viene el mundial, no lo va a ver. Pero cuídese que esa no sea su pasión. Cuídese que su pasión no sea un equipo de fútbol. O el que sea, ¿no? No. Nuestra pasión debe ser el Señor. Créame, yo me pongo la camiseta, me acaban de regalar la que tiene la tricolor, me la regaló uno de los hijos, y yo me la pongo, primero porque honro el regalo que me dieron, pero ya no soy el apasionado. Siempre que eliminan a la selección les digo, mañana hay que trabajar de nuevo. Se pueden mover multitudes, pero puede no estarse moviendo el Espíritu Santo. Pueden haber espíritus de engaño. Por eso, no busque una iglesia porque le guste algo. Busque una iglesia donde su vida cambie realmente. Donde su vida sea transformada. Ni siquiera busque una iglesia que le quede cerca a su casa. Busque una iglesia que camine cerca de la Biblia, que camine por la palabra de Dios, una iglesia donde se dé espacio a la voz de Dios para seguir la voz de Dios, para oír a Dios y sin ninguna discusión seguirlo. Hoy la moda entre los religiosos es las iglesias tienen que cambiar. Uno escucha al católico diciéndole, mi iglesia tiene que cambiar, el cristiano diciendo, mi iglesia tiene que cambiar, porque se tiene que ajustar a las realidades. Y en algún aspecto humano tienen razón, pero en el aspecto de principios no tienen razón, porque Dios no cambia. Dios no vende sus principios, porque Dios es perfecto. Así que lo mejor que yo puedo hacer es bajar la cabeza y decir, sí, Señor, tú tienes la razón. Pero es que no estás dando la talla. Ah, Señor, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Cualquiera otra cosa que tenga la iglesia, los programas, el plan que tenemos para el 1 de mayo, lo que hay para el 24 de mayo, los que vienen para junio, vienen programas para julio, para agosto, hasta diciembre terminamos con el Día de Acción de Gracias. Todo eso, hermanos, es accesorio. Es decir, eso no es el centro de la iglesia, eso no es lo que debe traer a alguien a la iglesia. Lógicamente, hay personas que han llegado a este lugar cuando hacemos un almuerzo y compartimos y les gusta y se quedan. Pero fíjese que también que personas que se han quedado el día del almuerzo a veces se van de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando uno busca lo que no es, en vez de buscar lo que es, termina decepcionado. Busque una iglesia que camine cerca de la Biblia, una iglesia donde se dé espacio a la voz de Dios y para que se siga la voz de Dios. Este es un punto central que hallamos en este capítulo 20 de Hechos. El apóstol Pablo reconoce que está en la recta final de su ministerio. En ese tiempo ya el apóstol Pablo no funda ninguna iglesia. Ya no estaba fundando iglesias. Tal vez sus energías estaban diezmadas. Él camina hacia Jerusalén y él sabía que le esperaban tribulaciones. De hecho, de ahí él fue enviado preso a Roma. Estuvo unos años preso en Roma,
luego fue liberado, luego fue capturado de nuevo y fue sacrificado, le cortaron la cabeza. Orden de un emperador muy conocido por todos ustedes los que hicieron al menos primaria. O sea, todos. Nerón. No le ponga Nerón a su perro porque se prendía fuego a los cristianos. No vaya a ser que el perro le haga eso una noche. Ni por muy pitbull que sea, no le ponga Nerón. O Rottweiler o algo así. Pero este hombre allí en la cárcel escribió 5 de las 13 cartas que el Señor le inspiró para dejar en el Nuevo Testamento. Pablo es autor comprobado de 13 cartas y probablemente 14. Pero el Señor le concedió allí en la cárcel escribir 5. Y si usted lee esas cartas, vea, a veces conmueven hasta las lágrimas. Cuando uno entiende, en los devocionales procuramos hacer eso, no confrontar. Mire, el apóstol Pablo le está pasando esto y mire lo que está haciendo. Y eso conmueve hasta las lágrimas. Cuando uno lee eso así por encima, pues como que no encuentra nada extraño, ¿no? Pero cuando confronta las circunstancias se da cuenta de qué está hablando. Y yendo este hombre a Jerusalén, se despide para siempre de la iglesia en Éfeso. Y entonces abre su corazón con una sensibilidad que también conmueve. Es un pasaje muy rico en instrucciones para hacer un ministerio pastoral adecuado, para guardar la fe y para cuidar la sana doctrina en la iglesia. Eso es lo que hace él en este capítulo. Y de hecho es el único capítulo del libro de Hechos, los que lo han leído todos se darán cuenta que es verdad, es el único capítulo del libro de Hechos que se enfoca solo en los creyentes. Es decir, allí no toca para nada que tenga que ver con alguien que no es un hijo de Dios. Todo el capítulo está enfocado en los creyentes. Y dio instrucciones a los pastores, pero si usted lee el capítulo se dará cuenta que no es solamente una instrucción para el pastor de allí de Éfeso o el pastor de la iglesia actual. Dio instrucciones para toda la iglesia. Porque la iglesia no es saludable solo por tener buenos pastores y buenos líderes. Hay iglesias que tienen muy buenos pastores, pero la iglesia no es saludable. ¿Y sabe por qué la iglesia no es saludable? Porque no es santa. Porque es que la rebelión o la sumisión es personal. Eso no es cosa de líderes. Por eso aquel que dice, es que yo voy a tal parte porque allá siento que me llenan. Y luego esas personas tienen una costumbre curiosa, ¿no? Llegan a la silla, se sientan en la silla, a veces algunos se esparraman en la silla y dicen, Señor, por favor, lleno total, porque vengo vacío, vengo con el olor. Con el olor dicen los conductores cuando se les acaba la gasolina, ¿no? Vengo conduciendo con el olor de la gasolina. Oh, pastor, por favor, lleno, porque lo necesito. No, eso es personal. Eso es de cada uno con Dios. Entonces la iglesia no es la mejor iglesia porque tenga el mejor pastor. La iglesia es sana si tiene miembros que lleven una vida espiritual atada a la palabra de Dios. Cristianos dispuestos a imitar en todo a Cristo y que ponen por obra las buenas enseñanzas. Y si a veces es posible porque hay pastores, buenos pastores. No me incluyo, pero hay unos buenos. Las buenas enseñanzas de sus pastores. Si un cristiano no se ajusta a la palabra de Dios, puede terminar admirando lo que no debe admirar de los hombres. Podemos terminar admirando la capacidad que tiene. Y esto no es lo que se debe admirar de una persona, se debe admirar quién es. Me refiero en lo íntimo, quién es. Yo sé que si le pregunto a mis hermanas, más de una me va a decir, me llevé más de una decepción con unos sinvergüenza que parecían tan bonitos, pero después resultaron tan terribles. ¿Por qué ocurren tantos feminicidios? Porque los feminicidas tienen la capacidad de envolver con su lengua. Y a veces a mí me provoca sacar mi correíta y decirle, pero fíjese cómo hace tal cosa, mírele nada más los ojos. Porque los ojos dicen muchas cosas. No, es que yo eso no me di cuenta. Se enamoró antes de tiempo y no se dio cuenta. Porque una persona que tiene problemas serios siempre deja indicios.
deja huellas en el camino y uno se da cuenta de esas huellas, a no ser que uno no las quiera ver. Bueno, eso no es el tema, pero se trata de esto, ¿no? De que uno termina admirando de las personas lo que no debe admirar y termina tal vez rechazando lo que debe aprender y debe aceptar y debe imitar, sobre todo de Cristo. Pero muchas veces también admiramos a sus siervos. Si alguien va hace poco a la iglesia o incluso si ha crecido en la iglesia, debe saber si es la iglesia adecuada o si debe salir de ella. ¿Cómo saber si debo quedarme o debo salir a otro lugar? Hagamos una evaluación pequeña y hágase estas preguntas. ¿En esa iglesia se predica la palabra de Dios? Pregúntese eso. Pregúntese eso sobre esta iglesia. Aquí se predica la palabra de Dios. ¿Los pastores guían la congregación por la palabra de Dios? ¿Qué características definen un ministerio fiel y confiable? La respuesta está aquí en este capítulo que leímos una parte. Y el primer aspecto que vamos a mencionar es un ministerio fiel o sano edifica con la palabra de Dios siempre. Siempre. No es a veces. He visto personas que se enorgullecen, no, eso el Espíritu Santo nos tocó tanto que ni siquiera leímos la palabra. ¿A qué se dedicaron? No, eso oramos, hablamos en lenguas, hicieron un show. Pero donde no se trae la palabra de Dios, no está Dios. Tengan cuidado con eso. Leamos, versículos 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo, el apóstol Pablo, ¿no? Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia adecuada para quedarse es aquella donde se edifica la fe del creyente solo con la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué solo con la palabra de Dios? Porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Si una iglesia se edifica con las opiniones del pastor, con los sueños del pastor, con las visiones del pastor, con el parecer del pastor o aún los milagros del pastor, esa iglesia no es sana. Sí tenemos experiencias, claro que sí. Permítame ser un poco arrogante. Esta semana tuvimos una muy bonita. Esta semana me llamó el lunes la esposa de un pastor, muy amigo nuestro. Ella es hija espiritual nuestra, de hecho. Ella fue engendrada en el Señor a través de nuestro ministerio. Y me llama, resulta que ella me tiene registrada en su teléfono como PR Edgar, o sea, Pastor Edgar. Y ella tiene un primo que se llama Edgar también. Y entonces lo tiene registrado como Pri Edgar. Cuando buscó el primo Edgar para llamarlo, encontró PR Edgar y me llamó a mí. Cuando yo le respondí, me dice, hola primo. Y yo le dije, hola hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga, hermanita. Me dice, ay, qué pena, yo estoy llamando a mi primo y me confundí por usted. Y luego me dice, es que nos está pasando algo y por eso tengo un poquito de afán. Es que hace 3 días mi hermano y su hijo mayor salieron de un pueblo a otro y nunca llegaron. ¿A dónde iban a llegar? Y han pasado 3 días y estamos desesperados. Entonces digo, perdóneme, entonces voy a llamar a mi primo a ver si tiene algún dato de no sé qué tal. Entonces le dije, hagamos una cosa, perdón, si usted me llamó, Dios dirá para qué. ¿Oremos? Orémosle al Señor. Recuerdo que en la oración le dijimos al Señor, mira Señor, son las 9:44 de la mañana. Regálanos un favor por bendición, por misericordia, que antes de las 10 de la mañana esta familia sepa de su familiar, de sus familiares. Habían pasado 29 minutos, a las 9:44 sonó el teléfono de nuevo y era ella diciendo, mi hermano y mi sobrino aparecieron. Dios es fiel, pero eso no edifica a nadie. Eso es algo que yo disfruto y que muchas veces necesito. ¿Sabe por qué?
Porque a veces uno se deja golpear de las circunstancias. Hace rato decía, sí que se llora en este proceso. ¿Por qué? Porque a veces y entonces dije que una iglesia no se edifica con las experiencias, ni las suyas, ni las mías. La iglesia se edifica con las experiencias que nos da el Señor en su palabra. No son experiencias, son órdenes. Mire cómo dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigo leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Cuántos de ustedes conocen profetas? Yo también, hasta Nostradamus fue profeta. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No lo hicimos, Señor. Y él dice, pero yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchas veces se nos olvida dar la gloria a Dios y nos la damos a nosotros mismos. Y entonces es cuando la iglesia se centra en que la gente vea cuántos milagros han ocurrido. La gente se centra en que los demás vean cuánta experiencia tiene ese hombre. Uy, es que anoche me contó una, es que mañana me contó otra. Aquí no nos pusieron para contar nuestras experiencias. Aquí nos pusieron para multiplicar el evangelio, la salvación en Cristo. Que eso es una bendición de saber que no estoy perdido. Eso, hermano, no se compra con nada. Pero también es la bendición y la responsabilidad de aprender lo que me corresponde a mí como hijo de Dios. Porque como dije, una iglesia puede tener muy buen pastor y sin embargo no ser saludable. ¿Por qué? Porque los hermanos deben ser buenos cristianos. Llamar Señor a Jesús no garantiza tener su favor. Es necesario poner por obra la voluntad de Dios, es decir, su palabra. No es suficiente profetizar, ni echar fuera demonios, ni hacer milagros. A muchos de ellos, no está diciendo que a todos, a muchos se les dirá, nunca os conocí. ¿Y cómo usted sabe si son buenos o no son buenos? Mire a quién le dan la gloria. Porque ahora está de moda darle gloria a los predicadores, ¿cierto? Yo escucho por las emisoras, vaya a tal parte para que reciba la unción del apóstol fulano de tal. Allí no se está glorificando a Dios. Allí se está glorificando a hombres. Y no me vayan a hacer decir nombres porque por respeto no lo digo y además porque tengo temor. Temor porque no quiero juzgar a nadie. No me corresponde. No es suficiente. No. Él les dirá a esos que no dan la gloria a Dios, nunca os conocí. Hechos 21 y 2 dice, después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. El alboroto que había pasado antes allá en Éfeso, porque los habían expulsado, los iban a matar en Éfeso. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Mire, dijo que Pablo usó abundancia de palabras, ¿para qué? ¿Para contar los milagros? No, para exhortarlos a honrar a Dios, a humillarse a Dios.
La palabra exhortar viene del griego parakaleo. Indica ponerse al lado de alguien para animar, para consolar y para fortalecer. Aquí Pablo estaba alentando a los santos con la palabra de Dios. Lo que fortalece, alienta y levanta y cambia la vida en la iglesia es la palabra de Dios. No son los testimonios, ni los milagros, ni las visiones del pastor. Es solo la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo para hablar del segundo punto, que lo vamos a dejarlo allí, hoy al menos planteado, y es el hecho de que una iglesia sana, allí los líderes se enfocan en predicar el evangelio. Y veamos los versículos 3 al 6 del capítulo 20 de Hechos, donde estamos leyendo. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, él iba a ir en barco, pero los judíos, él supo que los judíos lo están esperando para matarlo y entonces se fue a pie. Y esto no era una caminadita de aquí a Soacha, no. Y yo sé que más de uno no han hecho esa caminada. Pero no era una caminadita así, era una caminada demasiado larga. Y le acompañaron desde Asia, escúcheme, ¿cuánta gente lo acompañó? Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros iban a pie, ¿no? Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Pablo había salido de Éfeso porque lo iban a matar. Y después de estar 3 meses en Grecia, se propuso seguir hacia Jerusalén. Iba a tomar barco, pero los judíos estaban acechándolo para matarlo. Y entonces tomó camino a pie. Y le dijeron, no vaya porque allá lo van a torturar. Y él dijo, voy porque el Señor me impone que vaya. Pero a pesar de esa persecución, observen una cosa, no solo Pablo iba. Aquí hay un montón de personas que fueron de diferentes iglesias y se le unieron. Camine Pablo, vamos. ¿Han hecho eso? Hoy no hacemos todo eso. Un creyente de doctrina sana no se detiene, no se desanima por la persecución. Sigue adelante, se compromete a la expansión del evangelio y a otras personas y en otros lugares. El versículo 7 del mismo capítulo dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba sabiendo que iba a partir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche. Habían pasado 7 días allí en este lugar y luego entonces, ¿cuándo celebraron? Primer día de la semana, dijo aquí. Algunos alegan que se tiene que celebrar el 7º día, pero ellos, aquí ya había la costumbre de que la iglesia celebrara el primer día de la semana. Una iglesia sana celebra el día del Señor. El apóstol Pablo en Gálatas llama a los que se pegan a la ley, los llama caídos de Cristo. Y en mi entender, un caído de Cristo está condenado. Y se fueron a adorar al Señor y era el primer día de la semana, el que hoy llamamos domingo. ¿Qué significa domingo? ¿Alguien sabe qué significa domingo? Día del Señor. ¿Por qué? Porque viene del latín Domini Dei. En inglés se llama Día del Sol, Sunday. Pero aquí se llama Día del Señor. Y celebraron. Y mire lo que dice entonces la historia. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, o sea, hasta amanecer. A la medianoche el joven cayó, ¿cierto? Y salió, y él estuvo predicando hasta el amanecer, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Este muchacho llamado Eutico, que por cierto su nombre significa afortunado, bendecido,
Estaba sentado en la ventana y lo venció el sueño y se cayó. Y bueno, la Biblia se toma el trabajo de decir que había muchas lámparas, o sea, no fue que se tropezó con algo, es que se quedó dormido. Y entonces Pablo descendió y Lucas, que es el que escribe este libro, dice, y estaba muerto. ¿Qué profesión tenía Lucas? Si un médico dice que está muerto, ¿usted qué cree? Está muerto. Pero Pablo va, se echa sobre él y ora al Señor y luego dicen, no se preocupen, está vivo. ¿Qué pasó? Se levantó. Pero lo que les quiero dejar es esta inquietud. Note que dice que después de esa medianoche, Pablo siguió hablando del Evangelio. ¿Hasta qué horas? Porque eso no se dedicaron a hablar del milagro de la resurrección de Eutico. Porque eso es accesorio. A eso quería que llegáramos hoy. La iglesia no se detiene en los detalles porque eso es accesorio. La iglesia se pega de la palabra de Dios porque esa es la que da vida. La resurrección de Eutico fue por la palabra de Dios, así que Pablo continuó con la palabra de Dios. Créanme que si alguno de nosotros hubiese estado allí, nos dedicamos a hablar de Eutico, ¿cierto? Amanecemos, pero hablando del milagro, porque nos ha comido la arrogancia. Se nos olvida la sencillez. Porque al que alaban no es al burro que va entrando a Jerusalén, es al que va montado en el burro. Nunca se nos olvide eso. Pablo estuvo hasta la medianoche predicando. Eutico se quedó dormido. Se cayó, se mató. Pablo baja al primer piso. Voy a usar esta expresión sabiendo que es Dios, pero vamos a decir, lo resucita. Resucita Eutico. Pero luego siguieron toda la noche como si nada hubiera pasado y siguieron hablando de la palabra de Dios. A veces nos distraemos en cosas tan triviales y olvidamos el centro de la fe, el centro de la santidad, el centro de la vida, que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la vida suya y la vida mía. Porque usted y yo fuimos hechos por la palabra de Dios. Lo que tenemos es por la palabra de Dios. Lo que somos es por la palabra de Dios. Así que honremos la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Pongámonos de pie un momento. No olvidemos que una iglesia es sana si se predica la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Ser sanos nosotros, ser sano yo. Para que al predicar también Dios obre. De todo corazón quisiera que Dios obrara en usted esta mañana y en mí también. Porque lo necesitamos. Nos sentamos con los líderes a evaluar y decimos, vamos a buscar cómo. Animamos a los hermanos a que se comprometan más con la iglesia. Así que estos ministerios de los que estoy hablando están para sus manos. Con la dirección del Señor. ¿De acuerdo? Porque aquí ninguno de nosotros es todopoderoso para que lo pueda hacer todo. Aquí se necesitan sus manos, su compromiso. Pero tras de eso el Señor exige santidad. Y ni usted ni yo somos perfectos, pero sí podemos creerle a Él y sujetarnos a Él, someternos a Él. Vivir para Él. Y Él hará lo que quiera. Si a veces usa sus manos y las mías, que tantas veces están tan sucias, ¿cómo será si fuésemos un poquitico más santos? Vamos a orar. Diga conmigo, Señor, gracias por tu bendición, por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia. Gracias, porque me amas a pesar de mi debilidad y porque no me dejaste perdido a pesar de mi rebelión. Te pido perdón y te suplico que me encamines por el camino de la verdad, que no crea mentiras y me aferre a tu palabra para vivirla, para ponerla por obra y para predicarla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios los bendiga. Un abrazo para todos.